Muy bien, pues vamos a continuar una mesa redonda que, gracias, que hemos titulado Cine y Cultura Libre, que podría llamarse Cine en el marco de la cultura libre o en el contexto de la cultura libre, y que lo iremos redefiniendo probablemente según vayamos haciendo la mesa redonda y el coloquio posterior. Tendremos hasta las 9 menos 10 aproximadamente, pero el tiempo que necesitemos. Bueno, contamos para hoy con 3 invitados. Nos falta uno que estaba en el programa, que luego os comentaré y que los voy a presentar ahora, y después ya irán ellos interviniendo haciendo una exposición de la perspectiva que nos traen para esta mesa redonda, y tendrán unos minutos para unos 10 minutos, 10-15 minutitos cada uno para que podáis exponer un ángulo, una perspectiva de este tema, y después pues os dejamos el micro para que podáis opinar, decir y que vayamos pues creando lo que llamamos pensamiento colectivo entre todos sobre este tema. Bueno, la segunda persona a mi derecha es Josean Llorente. A mi izquierda, perdón, Josean Llorente es dinamizador digital, ha organizado muchos encuentros y foros sobre cultura libre y actualmente está en los Iriki Labs de Tabacalera. Después él nos planteará su trabajo actual y su experiencia tanto en los encuentros o foros de cultura libre como dinamizador digital en su pasado. La primera persona a mi izquierda es Ricardo Amasté, ¿no? Sí. Viene de Bilbao. Josean está ubicado en Donosti, Ricardo en Bilbao en principio, y está aquí para traernos la perspectiva de una de las plataformas más conocidas de lo que son los procesos de financiación colectiva de cine, de la realización de películas. En concreto Goteo, y más en concreto Goteo Euskadi, que es una sección de esta gran plataforma que es Goteo, que primero surgió, bueno, que nos lo explicará él, primero surgió Goteo Euskadi, muy recientemente se ha creado Goteo Andalucía y creemos que irá creciendo el número de secciones. Y en este festival tenemos algunas películas que han sido realizadas mediante la financiación de amigos, simpatizantes y aficionados al cine que hacen sus aportaciones a una plataforma como esta. Ricardo es también una persona muy activa en el mundo de la innovación y de los foros de creación colectiva, y si él quiere luego nos hablará más sobre estos temas, pero le hemos invitado especialmente para representar la perspectiva de las plataformas de financiación de películas. Al extremo izquierdo está Laura Berro. Laura Berro representa una de las distribuidoras de cine más comprometidas con el cine social, el cine de denuncia, o como ellos se definen, de activismo audiovisual o mediático. Entonces, bueno, nos va... Sí, es mío. Nos va luego a plantear qué están haciendo desde su distribuidora de Pamplona, pero que no es solo una distribuidora, sino que también es una red social en sí misma, y donde tienen una actividad importante de trabajo social. Hemos visto, el festival se inauguró en La Rochene con un corto y un largo que fue no res de este tipo y que estuvo hecho en colaboración con ellos. Entonces tendremos estas 3 perspectivas. Y nos falta Íñigo Gurruchaga de ETV, un directivo de los contenidos digitales de ETV, que hoy no puede estar porque están atravesando un periodo crítico a nivel de empresa, y entonces pues están teniendo un calendario de movilizaciones y hoy no ha podido estar aquí con nosotros, y le excuso en su nombre. Bueno, así que yo con esto pues doy la entrada a Josean, y tienes tus 10-15 minutitos. Caixo. Bueno,
especialidad o mi trabajo, que viene desde el campo de la cultura o de la creación cultural, pues me ha llevado a organizar bastantes asociaciones y eventos relacionados con la cultura libre. En el 2001 organizamos en Barcelona los primeros encuentros Copyleft, que se llamaba bajo el título La creación se defiende compartiéndola, en un momento donde ni siquiera las licencias Creative Commons estaban traducidas al castellano a un nivel legal. Estamos hablando de traducir jurídicamente para que una licencia luego tenga un ámbito de aplicación a nivel estatal. Y recuerdo cómo en ese mismo encuentro empezábamos a pensar cómo traducir, si la palabra procomún podría ser la palabra que pudiera definir una traducción hacia lo que podrían ser los nuevos modelos de producción cultural que se estaban dando, tanto a un nivel musical como audiovisual, que se estaban empezando a dar, ¿no?, como una evolución de un poco de las transformaciones tecnológicas y del concepto un poco de la autoría que se estaba dando en los últimos años. Y a partir de ese momento, lo que sí que vimos es que para impulsar un determinado tipo de producción en cultura, había que hacer una labor un poco de dinamización y de creación de estructuras que dieran soporte a los creadores. Fundamos una entidad que se llama XGAE, con X, que lo que intenta hacer es asesorar a los autores para cómo poder pasar de un modelo de producción cerrado a un modelo de producción bajo licencias libres o otro tipo de modelos. También a asociaciones, bares, de cómo trabajar contra las entidades, o sea, liberarse de las entidades de gestión. Y lo que nos dimos cuenta es que en cada ámbito de la producción hay condiciones muy diferentes. En concreto, en el mundo del cine y en el mundo de la producción audiovisual, existen determinadas entidades de gestión y determinados canales por donde se pasan las producciones, como es la televisión, donde existen unas entidades que son las que se encargan de recaudar y hace que muchos autores, ante el deseo de producir un tipo de contenidos bajo una licencia libre, como Creative Commons, que les permita divulgar, se vean incapacitados de poder cobrar cuando se hace un pase por televisión. En estos momentos, cuando se pasa algo por la televisión, solo las entidades de gestión reconocidas son las que recaudan y luego tienen el deber de repartir entre los autores. Pero, sin embargo, si tú no estás afiliado a esas entidades de gestión, no puedes cobrar. Claro, yo lo que quería traer sobre la mesa, y luego hablaremos, es cómo un modelo de producción cultural de este tipo puede permitir modelos también de vida, ¿no?, para que las productoras puedan distribuir su trabajo, para que los creadores puedan, bueno, vivir de lo que hacen y que a la vez se genere un ámbito común o que esa producción cultural revierta en el procomún, en un ámbito común que permita que todo el mundo pueda disfrutar de la cultura. Y como planteamiento para después el debate, o lo que me interesaba hacer una pregunta que igual puede dar como pie a que podamos como debatir, y es: en el mundo del cine nos encontramos con muchísimas producciones que son subvencionadas de manera pública, porque no todo el cine es comercial, ni todo el cine vive de lo que recibe de las taquillas. Y tenemos una ley que dice que la productora tiene la capacidad de poder acceder al material, ¿no? Una productora pues puede decidir si puede permitir un pase, por ejemplo, en esta sala, o no, bajo determinada licencia. La pregunta sería: en España se producen muchísimos films que nunca se llegan a estrenar, porque las productoras entran en un ciclo donde bueno, reciben el dinero institucional y después no tienen, cubren gastos o hacen, no tienen ningún, o sea, no fomenta el sistema de subvenciones el recibir dinero. En realidad, cuando estamos hablando de algo público o de la financiación pública de obras culturales, ¿quién es el que es el productor? No es el dinero de todos nosotros el que va a producir esas obras. ¿Y qué concepto deberíamos tener sobre una obra producida con dinero público?
y para tener acceso como ciudadanos a poder verla. O sea, si tenemos un porcentaje de películas cuya una parte importante es dinero público para esa producción, no deberíamos poder disfrutar de ellas como ciudadanos que estamos pagando y estamos contribuyendo a que exista esa producción cultural, y hasta dónde podría existir modelos donde ese dinero que es público contribuyera a que la cultura, que es un bien común, pudiera ser accesible a todo el mundo. Y con esto... Sí. Exposición hecha ya. Vale. Ha lanzado una pregunta Josian y luego la retomaremos, ¿eh? Bueno, pues continúa Ricardo. Hola. Vale. Bueno, yo de cine no tengo ni idea, ¿vale? De cómo se produce ni nada. De alguna manera, bueno, yo desde Goteo, nosotros somos una plataforma, una red social. Creo que es importante esa idea de tratar, o por lo menos de intentar ser una red social, ¿no? De cómo al final el objetivo no es tanto ser solo un lugar, esa idea solo de plataforma, sino de espacio de encuentro donde gente con diferentes intereses puede acudir para cumplir diferentes roles, ¿no? En nuestro caso, que somos una red social de financiación colectiva y colaboración distribuida, ¿no? Que al final lo importante, la gente acude por la parte del funding, pero para nosotros es fundamental la parte del crowd, ¿no? La parte esa de la multitud, de cómo implicarnos colectivamente en cosas, ¿no? Y cómo, aunque es verdad que la parte del funding tiene mucho peso y es la que al final hace que se mueva el indicador de que sube el dinero y el éxito se mide en si consigues más o menos dinero, a nosotras nos interesa tratar de potenciar y que en la herramienta eso tenga un peso, aunque es verdad que a día de hoy igual todavía no lo tiene, ¿no? Toda la parte de colaboraciones, ¿no? Como para llevar adelante un proyecto puede hacer falta dinero, y en el mundo en el que vivimos suele hacer falta dinero, pero que además hacen falta poder movilizar otra serie de recursos, capacidades, intereses o ilusiones que la gente puede poner y compartir contigo, ¿no? Entonces, esa especie de red social en la que nos encontramos para poder llevar adelante iniciativas, para nosotras es como hacia lo que nos gustaría o lo que trabajamos, hacia dónde ir. Y en Goteo, al final el crowdfunding no es un fin, ¿no? Es un medio para tratar de contribuir al desarrollo de lo común, lo libre y abierto, ¿no? O sea, para que realmente podamos evolucionar hacia un tipo de sociedad donde los recursos comunes sean la mayoría, ¿no? Y entonces, ¿cómo conseguir generar recursos para facilitar esa generación de recursos, ¿vale? Entonces, ahí entendemos que, aunque es verdad que el crowdfunding en gran medida ha estado centrado en productos culturales, ¿no? Y luego también en otra serie de productos más como de preventa de productos, en nuestro caso lo que nos interesa tratar de fomentar es esa idea de que los bienes comunes están en todos los ámbitos de la vida, con lo cual en todos los ámbitos de la vida se pueden desarrollar proyectos donde buscar agentes a los que poder implicar y comprometer en ese proyecto que puedes llevar a cabo, ¿no? En el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la cultura, en el ámbito de las tecnologías, en cualquier ámbito. Y luego también nosotros trabajamos mucho en ver cómo aterrizar un poco, vale, el crowdfunding es una cosa que es lo que siempre hemos hecho de poner dinero en cosas que nos interesaban o ir a comprar a un sitio, pero facilitado por las tecnologías y por tanto las redes sociales y tal, por tanto una cosa que sucede en Internet y bastante deslocalizada, y a nosotros siempre nos ha interesado relocalizarlo, ¿no? O sea, que a la vez que esto está en Internet y es global, ver cómo se vuelve a localizar y hay como una relación de los proyectos y que pueden estar relacionados con mucha gente por el mundo, pero también con el contexto al que pertenecen o desde el que se generan, ¿no? Por eso también la idea de generar Goteo Euskadi como una manera de estar situadas, ¿no? De estar relacionándonos con el contexto del que formamos parte y tener conversaciones más desde tocándonos, ¿no? Creemos que eso es como algo que es importante. En nuestro caso, al final, somos una herramienta, ¿no? O sea, nosotros no conseguimos que la gente consiga el dinero o consiga las colaboraciones, lo que facilitamos son una serie de herramientas para que eso pueda ser más sencillo en unas determinadas claves. Es cierto que el crowdfunding ahora es como una especie de moda o tendencia y como encima no hay dinero en ningún sitio, o eso dicen, la gente acude corriendo, ¿no?, al crowdfunding como una especie de vía de salvación, y es cierto que no ni sirve para todas las cosas,
ni es que el crowdfunding sea más justo que ninguna otra manera, en realidad podríamos decir que no lo es porque prima bastante esa especie de eficacia en lo comunicativo y en saber llegar de una manera muy eficiente a los públicos objetivos y en que tu proyecto sea atractivo, con lo cual no funciona para nada de cómo funciona el mercado y el mercado más, ¿no?, más de impulso. Pero sí que de alguna manera favorece que si tú quieres poder hacer las cosas de otra forma, puedas hacerlas, ¿no? Y para nosotros es importante esta parte, ¿no? Sobre todo el cómo cambia, no tanto que se vaya a poder conseguir mucho dinero, realmente el que quiera acudir al crowdfunding para buscar mucho dinero probablemente se está equivocando, o a día de hoy se está equivocando, o en este contexto a nivel estatal se está equivocando, ¿vale? Porque tendemos a buscar los ejemplos, yo qué sé, el cosmonauta, pero claro, el cosmonauta fue el primero que lo hizo, la novedad, hace mucho tiempo, es un caso. Tendemos a pensar en Kickstarter y en, no, es que hay gente que ha conseguido para un videojuego millones de euros y no analizamos ni quién es esa persona, ni que es que eso es Estados Unidos y tal. Y la realidad aquí es que, bueno, ni hay tantos proyectos, ni sabemos realmente los agentes plantear proyectos, en gran medida no tenemos la cultura de proyecto, y los agentes que somos luego financiadores tampoco tenemos la cultura de corresponsabilizarnos o cofinanciar las cosas. Y luego la media de cantidades de dinero que se mueven tampoco son tan altas, ¿no? Nosotros tenemos una media aproximada de 7.000 euros por proyecto. Hay proyectos que consiguen más, otros que se mueven en cifras más pequeñas, pero una media es esa. Y realmente cuesta mucho trabajo conseguir esos 7.000 euros. A día de hoy probablemente todavía siguen siendo más rentables otras maneras de conseguir 7.000 euros, ¿vale? Pero donde creemos que está el interés no es tanto en el dinero, que también vale, o sea, la gente acude porque necesita esa financiación, sino en cómo el crowdfunding te plantea cambiar las maneras de hacer, ¿no? Las maneras de relacionarte. O sea, al final tú tienes que tratar de vender algo antes de hacerlo y alguien tiene que querer comprar algo antes de que esté. Y para no ir a unos términos tan comerciales, aunque al final en gran medida se reduce a eso, tampoco nos vamos a engañar, tratando de generar otras relaciones comerciales que tengan más que ver con, vamos a decir, con el comercio justo, ¿no?, con una economía alternativa o lo que sea, al final tendríamos que tratar de ver cómo o sea, es un esquema nuevo de cómo nos relacionamos, de cómo buscamos la implicación y la corresponsabilidad entre los diferentes agentes a los que supuestamente nos interesa este proyecto, ¿no? Los que lo están planteando, los que queremos que eso se llegue a realizar, los que queremos participar de diferentes maneras. Y al final el crowdfunding, si es interesante, bajo nuestro punto de vista, es por eso, ¿no? Porque es como una manera de, desde el principio, desde que tenemos la idea de impulsar algo, ver cómo federar intereses alrededor de ese proyecto. Si realmente acudimos al crowdfunding de esa manera, puede que sea interesante, ¿no? Y eso nos va a obligar a cambiar los modos de producción, los modelos de sostenibilidad, modelos de negocio de nuestra iniciativa. Nos va a tener que salir de unas lógicas en las que estamos inmersas, en las que las cosas se han movido con unos presupuestos determinados, que igual eran los posibles, pero que ahora igual tienen que ser de otra manera, y vamos a tener que replantearnos cómo hemos estado haciendo las cosas para ver cómo las vamos a poder hacer, ¿no? Y quizá a nosotros lo que más nos interesa de todo esto es esa herramienta. Hay muchos proyectos, o sea, es cierto que desde el audiovisual se acude, bueno, hay muchos proyectos y son proyectos que funcionan porque también desde el ámbito audiovisual quizás se está más acostumbrado, ¿no?, a esas herramientas, a buscar la producción, a saber vender tu producto, ¿no? Y eso pues hace que probablemente sea gente que tiene como más herramientas, ¿no? Hemos tenido como, bueno, muchos. Luego creo que aquí se van a ver dos clips, ¿no? Sí, vamos a ver, el jueves tendremos un largometraje de un grupo que grabó un disco mediante este sistema y lo hizo a través de su propia página web en principio. Yo no sé, me estaba pensando que no sé si los asistentes conocen bien la dinámica práctica de cómo es esto. Si me permites, te quito el decirlo o quieres. Como tú prefieras. Pues casi lo explico rápidamente y te dejo. Ellos son una página web, Goteo es una página web concreta. Hay otras, hay Beacami, hay Lánzanos, pero por ejemplo el grupo del que veremos un documental el día 20 lo hizo a través de su propia página. Entonces lo que dicen más o menos es: queremos hacer este proyecto, por ejemplo audiovisual, como estaba comentando Ricardo, y entonces dicen, necesitamos tanto dinero. Tú estabas hablando de un volumen de unos 7.000 euros aproximadamente. Y entonces dicen, ¿quién quiere participar y ayudarnos a financiar este proyecto? Y entonces, a través de Internet, en una página determinada, aparecen distintos segmentos de contribución, de 10 euros, 15 euros, 30 euros, 100 euros, 500 euros, etc.
Y entonces la gente que quiere, que simpatiza con el proyecto, o que si son proyectos de tipo social, digamos, o de denuncia, se siente afectada por esa idea que quieren defender o ese asunto o esa perspectiva que quieren hacer visible a través de un documental, y entonces dicen, bueno, pues yo quiero aportar en esto. Y entonces los realizadores o la producción hace lo que se llama unos retornos. Entonces a las personas que han hecho estas contribuciones, según la cantidad que pagan a través de Internet, pues les hace un retorno que puede ser desde una pegatina hasta una camiseta, hasta un DVD amplio, ¿no?, con información y documental, hasta aparecer en los créditos de una película, por ejemplo, o hasta que le den un concierto para una fiesta de amigos, ¿no? Bueno, hago yo el marketing, le dejo entonces a Ricardo que continúe con su exposición, ¿no? No, yo poco más que decir. Quizás, o sea, sí que hay como fórmulas, en nuestro caso, además de los retornos individuales, una cosa que para nosotras es fundamental son los colectivos, ¿vale? O sea, qué es lo que el proyecto ofrece a la comunidad, a cualquier persona, más allá de que esa persona haya puesto o no haya puesto dinero, y eso es mucho lo que tiene que ver con todo el tema de las licencias libres o cómo abrir el código de tu creación, y que es lo que es al final el fin de Goteo, o sea, para lo que surge Goteo, es para poder apoyar que más gente pueda invertir en abrir su código y en poder compartir y que lo que crea sea libre. Y luego, con respecto a los proyectos, yo creo que hay como muchos tipos de incentivos. Un incentivo interesante también es como hacer partícipe a la gente, o sea, hacer que pueda ser productor de la película, ¿no? O sea, que es como al final, como normalmente solemos dirigirnos a gente que ponga mucho dinero, y aquí sería como tratar de dirigirte a gente que igual no hace falta que tenga tanto, ¿no? Quizá como invitaros a la manera de cómo funciona la dinámica, porque claro, yo aquí ya soy como en plan que doy por hecho que todo el mundo sabe lo que es el crowdfunding, pero como una manera práctica ya, y teniendo en cuenta que aquí lo que hay que atreverse es o sea, si vas a poner un proyecto tienes que atreverte a pedirle a la gente que participe, que haga su apuesta y ponga dinero. Pues la mejor manera que se me ocurre es, ahora mismo hay un proyecto que es de aquí de Donosti, que está como en los últimos días de campaña y que se llama Triquifolia, y que es un documental sobre el origen de la triquitrisha. Y nada, pues que cuando lleguéis a casa la mejor manera de ver cómo funciona es entrar en Goteo y Triquifolia. Pero vamos, es muy sencillo, ¿eh? Veremos ellos estarán el director y el productor estarán el día 20 aquí, y veremos un clip suyo dentro de uno de los proyectos que el festival quiere apoyar, y que espero que podamos traer aquí, que ese documental se llegue a realizar porque tienen el apoyo necesario y podamos ver la película aquí en un futuro. Sí, no, yo creo Y que otro proyecto, veremos también otro 160, clip. ¿no? Esto es 100. Sí, no, bueno, es que yo puedo estar hablando aquí. Ya me he pasado Bueno, 15 160 minutos, ¿no? Yo puedo metros. hablar, yo hablo la hostia, pero no, 160 metros es interesante también. A ver, esto es una gente de los Mediatag, de Estereozona, que tiene mucha relación con el ámbito de la música, y tienen también mucha comunidad ya construida, con lo cual que es una cosa muy importante a la hora de poner en marcha un proyecto, tener bien identificada. Si ya tienes construida la comunidad, mucho mejor, pero si no, la tienes que identificar muy bien, ¿no? Ellos están muy posicionados en el ámbito de la música, ellos ya trabajan siempre con licencias libres, y aquí lo que han hecho es una serie documental sobre, se llama 160 metros, que es lo que mide el puente colgante, lo que separa la margen derecha y la margen izquierda, y hace un poco una transición entre el rock radical vasco y el Getxo Sound, hablando un poco, bueno, desde ese punto de vista también sociopolítico, de cómo de Altos Hornos al Guggenheim, ¿no? Y de una música que está, digamos, más implicada sociopolíticamente en las problemáticas del mundo, a una que quizá toma una posición más hedonista o más escapista, ¿no? Y cómo, haciendo de eso, como que no es algo que haya pasado solo en ese, sino que es lo que realmente, cómo hemos evolucionado como personas, ¿no? Hacia también de, bueno. Y el caso es que, en ese sentido, el proyecto juntaba muchas cosas, ¿no? Pues que ya era una gente que está en el ámbito de la música, que el proyecto te puede interesar no solamente porque te interesa la música, sino desde otros aspectos más sociológico-políticos, que además se dirige claramente a un público que tenemos en la década de los 30-40, que somos los que supuestamente ahora tenemos el dinero, o eso decían antes en el marketing, ¿no? Que eran los que tienen dinero para gastar, y movido desde la nostalgia, ¿no? De que yo crecí con Escorbuto y cuando iba a la uni escuchaba el Inquilino Comunista, fíjate, y entonces vas y dices, pues pongo aquí 10 euros, ¿no? Ese tipo de maneras de movilizar son fundamentales. Y luego ese proyecto tiene una cosa interesante también. Bueno, ellos lo han sabido mover muy bien y estar en las redes sociales, pero también aparecer en los medios convencionales. Luego ya han hecho la presentación del primer capítulo, ya han hecho una fiesta en la que, o sea, van moviendo bien el proyecto, y luego
ahí también era interesante, y es una pena que no esté Iñaco aquí, porque para hacer el documental han tenido que tirar mucho del archivo de imágenes de TV, ¿no? Y es un archivo es un archivo público, pero que realmente todavía no se puede utilizar porque pertenece a las productoras, porque hay un montón de material producido desde un ente público, no solamente TV, esto nos pasa con todas las televisiones, ¿no? Al que no se puede tener acceso, y en ese caso se consiguió un acuerdo con ETV para que ya lo han hecho alguna otra vez también, con Sony, por ejemplo, para poder utilizar sus imágenes y que el documental esté licenciado con Creative Commons, ¿no? Y creo que toda esa especie de tránsito, ¿no? Porque normalmente una cosa que suele pasarnos con esto de la creación libre es que siempre la gente tendemos a pensar que nos van a copiar y entonces va a venir alguien a copiarnos y no vemos la gran oportunidad y lo bonito que es que también todo lo que vamos a poder copiar nosotras, ¿no? Y yo qué sé, es que todos hemos crecido copiando cintas y, bueno, los que seamos tan viejos como yo, copiando cintas y tal, y todo lo que hemos podido hacer, y ahora, por ejemplo, estos y me callo ya, ya no me preguntes por ningún otro proyecto. Ahora cuando están haciendo para hacer otros capítulos, están buscando imágenes, ¿no? Y claro, tienes que conseguir que los dueños te las cedan, ¿no? Y una imagen imágenes de un concierto de Sonic Youth, pues vete a pedirla, amigo, porque pertenecen a gente, ¿no? Y pertenecen a gente. Hay cosas que son ilógicas también, ¿no? O sea, que los derechos, ¿cuánto pueden durar, ¿no? Que eso es otro debate que podríamos tener, ¿no? Cuando dice Josean lo de la sostenibilidad del trabajo creativo, dices, bueno, pues igual resulta que yo tengo que tener un plazo de tiempo X, habría que ver cuál es, en el que tengo ciertos derechos que pueden proteger un poco la circulación de mi trabajo, ¿no? Pero, claro, ahora mismo duran 75 años o 80. Digo, hombre, pues 80, o sea, igual no son 80, ¿no? Igual con un año me conformo, ¿no? O sea, que ahí tendríamos que ver cómo modular un poco qué es todo lo libre, o sea, la distancia que hay entre aquí y aquí, pues cómo la vamos modulando también en determinados casos, ¿no? Y bueno, simplemente. Pero vamos, que todo esto es un experimento, cómo buscar dinero de otra manera, pero que es un experimento ver cómo vamos a crear también de otra manera y cómo el cine, como audiovisual también, cómo va a pasar de ser lo que hemos entendido como el cine a cómo se convierte en una cosa que es transmedia y que va a tener que ser de otras muchas formas, ¿no? Con lo cual, lo bonito, pero lo jodido también es que pues antes era todo de una manera y te ponías a hacer una película y ahora ya, para hacerte una película, primero tienes que haber hecho otras 300.000 cosas de cómo coño la vas a hacer, ¿no? Pero, bueno. Por eso los modos de producción y el acceso a ellos pues no es nada que sea inocente, ¿no? Bueno, vamos a darle la palabra a Laura Berro. Kaixo. Yo voy a contaros un poquillo la historia del colectivo Eguzki Bideoak, sobre todo para que luego se entienda qué es la distribuidora de Eguzki Bideoak también. Bueno, el colectivo nació en Iruña hace 20 años, es un colectivo al uso como otro cualquiera, que se reúne la gente que está ahí un día a la semana. Ahí hace política en su tiempo libre sobre temas que le parecen interesantes desde el asamblearismo y la horizontalidad. La gente que empezó en Eguzki Bideoak eran personas que estaban en Eguzki Irratia, en la radio libre de Iruña y Ría, que les pareció que era interesante hacer política a través de lo audiovisual y en concreto a través de los documentales. Bueno, empezaron a realizar proyecciones en pequeños centros sociales, en locales de colectivos políticos. Y con el tiempo, bueno, crecieron las expectativas y las inquietudes de las dos integrantes y se hicieron con un equipo de proyecciones, lo que les permitió hacer cine de verano en pueblos, eso también les permitió financiarse y luego comprar cámaras de grabación para cubrir eventos también sociales como manifestaciones y concentraciones, eventos de todo tipo que venían del movimiento social, y esto permitió que el movimiento social tuviera también otra voz diferente a lo que contaban igual los medios mainstream, ¿no? En los 2000 llegó la época de lo que se ha llamado la democratización de las tecnologías, que supuso un cambio en el paradigma del todo el marco audiovisual y que permitió que se multiplicara de manera increíble todo lo que era la producción audiovisual, tanto en licencias copyright como en licencias libres, Esto coincidió en Iruña con el desalojo del Euskal Jai y del Gaztetxe, que fue en 2006, si no me pierdo, donde Eguzki Bideoak estuvo haciendo toda la parte de la contrainformación y además luego elaboró un documental. ¿Qué pasó? Cuando la gente de Eguzki Bideoak le pareció interesante distribuir este documental, y se detectaron varias cosas, que la población necesitaba o demandaba este tipo de materiales antagónicos y críticos. Luego también la importancia de defender el acceso a la cultura y por ello nuestra apuesta por las licencias libres.
Y luego también nos dimos cuenta de que faltaba como una estructura de difusión y distribución de ese tipo de materiales, que fueran críticos con unas cuestiones y también que estuvieran con las ciencias libres. Bueno, aquí entonces fue cuando hubo mucho tiempo de debates y se dieron cuenta de que hacía falta crear una distribuidora de documentales. Esto coincidió también con la inquietud de varias personas del colectivo de empezar lo que se llama una empresa política, que sería algo así como una no distinción entre vida, política y empresarialidad. Sobre todo por la falta de autonomía que dan los trabajos asalariados y también porque se dieron cuenta de que para poder realizar ese tipo de trabajos, ¿no?, que hacía falta meter 8 horas al día y no era solo suficiente con las horas libres que dedicaban normalmente el colectivo, ¿no? La distri empezó a echar a andar en 2006, está dentro del colectivo de Eguzki Bideoak porque la gente que está en la distri está en el colectivo y la gente del colectivo echa todo el rato echa cables a la distribuidora, ¿no? Así que empezó una compañera, lo que se llama Yona Liberada, y consiguió sacar el primer catálogo de 20 documentales con 20 títulos en 2006 que llevaron a la Feria de Durango. Eran solo documentales, o sea, era solo distribución, es decir, nosotros no hicimos nada de producción ahí, ni subtitulamos ni nada. Siguieron llegando gran cantidad de documentales a la distribuidora y se vieron varios límites dentro del grupo. Por un lado, había como una falta de conocimiento de lo que suponía la distribución, el trabajo específico de la distribución, y luego también había tal cantidad de trabajo porque había mucha gente interesada en distribuir esos materiales que no llegaban, ¿no?, la gente que estaba trabajando entonces allá, y se incorporaron más personas. Voy a explicar un poco los materiales que tenemos, que son 3 tipos de materiales. Serían primero aquellos que solo hacemos, como he dicho, distribución, es decir, nos llegan y los ponemos en el circuito de puntos de venta. Luego estaría la coproducción. Aquí sería cuando vemos que un material sería interesante traducirlo al euskera, por ejemplo, porque siempre intentamos que esté todo en euskera, o que hace falta subtitularlo a más idiomas, o también tenemos que hacer trabajos de diseño de la carátula, de la galleta. Eso sería con lo que llamamos coproducción. Lo que es posible además gracias a una comunidad enorme que hemos tejido durante mucho tiempo y que la verdad que sin ella no sería posible sacar todo este material que tenemos. Y luego la pura producción, que sobre todo la realizamos cuando hay gente del colectivo que está haciendo algún documental, y también, por ejemplo, serían Ito Dizu Arte, igual suena alguno, el de Pístera, Nos quitaron todo, Escava. Uno de ellos, que se llama Tusutan Elephant, fue como uno de los más importantes que hemos tenido en nuestro catálogo. Este documental lo hizo el director Alberto Arce y habla de la operación Plomo Fundido que tuvo lugar en Gaza en 2008 y supuso, como digo, una palanca para la distribuidora porque se subtituló a 12 idiomas, se tejieron muchas redes a nivel internacional, se tuvo mucho contacto y mucha presencia a nivel internacional. Y además se realizó un streaming en 2010. Se hicieron más de 600 proyecciones en 36 países, ¿no? Entonces esto, como decía, supuso un acelerón a la distribuidora y supuso una enorme visibilización también de la distribuidora y también del documental. Al mismo tiempo, entre estos años y sobre todo a partir de 2008, pasaban varias cosas, ¿no? Empezamos a observar cómo Internet se está convirtiendo en la herramienta indiscutible de visualización, de producción, de reproducción y también de distribución de documentales y de materiales audiovisuales. Por eso en 2011 nos damos cuenta de que tenemos que estar presentes en la red y montamos una web, lo que sería ahora nuestra web, pero que simplemente como una muestra una explicación de qué es Eguzki Bideoak, la distribuidora y el colectivo, y un catálogo para que la gente pueda verlo y tal. Luego también vemos que el formato DVD está en una fuerte crisis porque, por sus límites tecnológicos y porque la tecnología avanza muy rápidamente. Y claro, el problema es que nosotros nuestra forma de financiarnos básicamente era a través de la venta de DVDs. Así que vemos que tenemos que dar como un giro ahí, ¿no? Aparte, el grupo también está agotado psicológicamente porque lleva 7 años haciendo lo mismo, porque aunque sea muy apasionante, también tiene, a nivel laboral es muy duro y simplemente es agotador. Y luego también, claro, la crisis económica ha puesto la puntilla ahí, ¿no? Ya si la gente está recortando en gastos, pues la cultura es uno de los primeros que se recortan y por tanto los DVDs, pues eso, no se venden. Así que, ahora estamos en una nueva etapa, después de mucho tiempo de discusiones, de muchos días sin dormir
y un proceso muy profundo de transformación, hemos decidido que el proyecto tiene que seguir adelante, aunque con un cambio, ¿no? Y bueno, las ideas que hemos sacado han sido que tiene sentido seguir distribuyendo materiales críticos e historias invisibilizadas, que queremos seguir favoreciendo el euskera y las lenguas minorizadas, que además sigue habiendo mucha demanda por parte de la población de esos materiales contestatarios, como decía, que visibilizan realidades que no se conocen, materiales críticos. Luego también, claro, que como la tecnología se ha democratizado y tenemos mucho mayor acceso a ella, la producción de medios documentales y de material audiovisual en general es muchísimo mejor y hay mucha mayor cantidad que antes. Y también porque queremos que nuestra labor sigue ayudando a la política y a la discusión social y de esta manera a la transformación social. Bueno, así que superando esta crisis interna, hemos decidido que vamos a hacer una plataforma de visionado de documentales. Esto os lo cuento porque me parece importante, no es por venderme ni nada. Soy una plataforma de visionado de documentales online y que también tendrá queremos que tenga una parte de crowdfunding como muy específica para autoras y autores que quieran financiarse de esta manera, ¿no? Sí que vemos 2 retos, que son, por un lado, la monetarización y la viabilidad, o sea, cómo sacar dinero de esta manera, ¿no? Que el proyecto sea rentable, que nos permita sobrevivir y también repartir el dinero con los autores, y además superando la discusión de cultura libre contra cultura gratis, ¿no? Siempre está como muy encima de la mesa. Luego también la complejidad tecnológica que nos supone a nosotras, que no venimos ninguna del mundo informático, de entender todos estos lenguajes, y aparte también lo que supone mantener unos servidores y bueno, la gente especializada en todo esto, ¿no? En todos estos aparatos. Como posibles vías de financiación hemos visto 2, bueno, hemos barajado 2, que sería el cobro por visionado, pero con costes muy bajos para que sea accesible a todo el mundo, que sea una herramienta universal. Y luego también utilizar, como decía, el crowdfunding, porque además en realidad conecta con una manera de hacer que hemos venido utilizando toda nuestra historia, y es pues eso, apoyarse a la comunidad mediante suscripción popular, donaciones, bueno, y bonos laguncha y todo esto. Y bueno, sin más, os contaba todo esto porque bueno, pues siempre hemos apostado por los materiales de no ficción como herramienta de hacer política para favorecer el debate y la transformación social. Ese es como nuestro motor, en realidad. Y luego también porque nos parece básico el acceso a la cultura y nos parece que las licencias libres son herramientas básicas para conseguirlo. Y bueno, de hecho, los 140 documentales, bueno, alguno más que tenemos en el catálogo, la mayoría salen bajo licencia Creative Commons. Y nada, eso, sin más, daros las gracias por estar aquí y ya está. Muy bien, pues gracias. Bueno, creo que es obvio que ciertos temas minoritarios en muchos casos, ¿no? Como suele ser el pensamiento crítico, no tendrían posiblemente un gran apoyo de las grandes productoras que, si tienen una orientación capitalista, pues lo único que les va a interesar va a ser el rendimiento económico que tengan esas obras. Entonces, yo creo que el papel que desempeña Eguskibideak pues es importante en este sentido, no solo para visibilizar ciertos temas, sino para crear red, colectivo, y sobre todo por permitir hacer un cine que no puede ser comercial con la estructura mercantil y económica que tenemos hoy en día. Así que bueno, es un buen ejemplo del papel que puede jugarse dentro de la cultura libre. Bueno, os vamos a continuar la mesa, vamos a continuar ahora por allí. Y entonces os vamos a dejar un micrófono que tenemos. Lo único os vamos a pedir que pidáis el micrófono porque, como os dije al principio, se está emitiendo por streaming, que quiere decir que se está viendo a través de internet en otros sitios, y entonces si no habláis en el micrófono se pierde el sonido. Así que simplemente levantáis la mano, os lo pasamos y decís lo que queráis decir o preguntáis lo que queráis preguntar. A lo mejor queréis ampliar un poco o aclarar el glosario, porque hemos dicho muchos términos, a lo mejor con los que estáis poco familiarizados. Si hay alguno que queráis también aclarar, pues lo preguntáis, y si no, pues dar opinión, y os pasamos ya el turno.
Hola, yo quería hacer dos aportaciones, bueno, dos preguntas o dos apuntes relacionadas las dos con la misma cosa que has comentado tú, Laura, que era cultura gratis versus cultura libre. La primera es, supongamos que hay una película libre que se ha financiado a través de crowdfunding, por ejemplo, y que no sé si existe, igual puede ser que ya haya pasado, que esto ya haya pasado, y que en sus retornos esté que si se estrena en salas comerciales, por así decir, tenga un retorno monetario a sus accionistas o a la gente que haya puesto dinero para producirla. Y luego, al hilo un poco de esto, también de lo mismo, de utilizar el viejo modelo de distribución y exhibición de películas con películas que se han producido, o sea, que son libres y que se han producido a través o sea, si lo veis posible, o sea, están hiladas las dos preguntas. Para mí, es que es como yo ahora pensando, ¿no? Porque ahora estamos en esa cultura del remix, o sea, es que, ¿qué le impide a Hollywood que haya un productor suficientemente loco para que The Spider-Man 4 sea Creative Commons? O sea, ¿qué cambia? O sea, puede seguir cobrando sus 8, sus 9 euros por entrada y, bueno, sí, a Marvel no le va a dejar por los derechos del personaje, pero en la práctica, de facto, ¿qué supondría hoy día? Igual hace 10, 20 años sí que podría ser, pero ahora ya, yo es que no lo Yo veo. la segunda no la acabo de... concrétala un poquito más, por favor. La segunda Hoy pregunta. día, en esta cultura ya de la lavadora de contenidos, por así decir, ¿qué impide, o sea, que de forma práctica, o sea, que Spider-Man 4, la siguiente película de Hollywood, sea share alike, non-commercial y, qué sé yo... sí, un tipo de un tipo de creativo, o un tipo de contenido. De licencias libres. O una licencia libre. Bueno, lo que has comentado en la primera pregunta, yo que lo que sé del creativo, o sea, lo que conozco del crowdfunding, en principio o sea, la gente aporta y los retornos no son económicos. Bueno, no sé si... No, que yo... Bueno, pero sí pueden serlo, sí. Yo, por poner un ejemplo, en la película del cosmonauta ha sido financiada, por un lado, con contribuidores, que es gente que ha puesto dinero, y luego había unos paquetes de financiación que eran de productores. Yo, por ejemplo, soy productor del cosmonauta. Poseo un 0,01% de la película, que parece poco, pero bueno, es una película, es una parte. En principio, el contrato con el que se ha firmado es un modelo mixto, porque por un lado ha habido gente que ha puesto dinero de manera voluntaria o ha comprado una camiseta y ha habido otro grupo que ha sido productores. Pues recibiría, si algún día generaba beneficios, o si se estrenara en televisión, pues se repartiría. Claro, el problema del cosmonauta, por ejemplo, es que han capitalizado los sueldos, es decir, la gente no ha cobrado y los primeros que cobrarían serían los que han trabajado y después, en fases posteriores, pues cada 2 años se repartirían beneficios. En ese sentido, si esa película generara algo económico, sí que yo recibiría dinero, por ejemplo. Yo he visto hasta retornos de un 3% en algunos proyectos, ¿no? Para los inversores, vamos a decir, en este que podríamos traducirlo a apoyadores, ¿no? Algo así, ¿no? No sé, a mí, en realidad, lo que comentabas del crowdfunding, a mí lo que yo quiero hacer una aportación, una reflexión sobre ese tipo de financiación, y es que me parece muy interesante porque me parece que es mucho más autónomo, ¿no? O sea, te permite no depender de las estructuras igual clásicas de, no sé, por ejemplo, de las subvenciones, y eso también te permite tener mucha más y mayor libertad para lo que quieres decir. No sé... Sí, yo creo que es que eso es relativo, ¿no? O sea, la industria americana es autónoma, ¿no? O sea, Bueno. yo creo que es que para mí eso es uno de los peligros que tiene el crowdfunding, que es que nos lleva hacia entender la autonomía y lo liberal, a veces pueden estar bastante mezclados, y por eso en Estados Unidos funciona también el crowdfunding, porque como la figura, digamos, o sea, a ver, yo recibo un montón de subvenciones, o sea, realmente nuestra empresa lo único que vive es de subvenciones, o sea, y eso no nos ha coartado nunca. Lo que no podemos... Otra cosa es que, porque digamos lo que nos dé la gana, igual el año que viene no nos la dan, pero igual que si produzco algo que no le gusta a la gente. O sea, yo me refiero a que para mí el compromiso de lo público con respecto a la producción cultural no puede estar comprado con respecto a que tengo que decir cosas que pueda decir o no,
o que en todo caso ese sea el problema de quien me dé la subvención, no mío que lo recibo. O sea, yo creo que los modelos... Nosotros, por ejemplo, en Goteo tenemos otra figura, que es el capital riego, que es algo que trata de equilibrar esto, ¿no? De tratar de que frente a las aportaciones de la sociedad civil lograr movilizar también capital de lo público y lo privado, ¿vale? O sea, que haya una especie de corresponsabilidad público-privada en lo que la sociedad civil quiere hacer, ¿no? Para que no corramos el riesgo de que, aprovechando que ya está el crowdfunding y que la ciudadanía ya está haciendo, entonces nosotros, que antes teníamos esa competencia, pues ya no la hacemos, ¿no? Porque como tampoco nunca la queríamos hacer, pues ahora aprovechamos que ya se lo pagan ellos solos. O sea, yo creo que hay que tener un poco de cuidado con eso, ¿no? Que no sirva el crowdfunding para descapitalizar todavía más el sistema público, ¿no? Y luego tampoco pensar que porque nos dan una subvención no tenemos libertad de decir las cosas que queremos decir, ¿no? Vamos, a mí los pliegos de subvenciones no tiene esa cláusula, ¿no? No viene dentro de las cosas de... Entonces creo que tenemos que ejercer el uso de las subvenciones de esa manera responsable, ¿no? Yo creo. Pero no creo que te dé... O sea, creo que lo que te da más autonomía es ser capaz de generar canales con los que aprender a hacer las cosas de otra manera. O sea, y volver a recuperar, por ejemplo, generar comunidad sí que te da más autonomía. Porque entonces ya no depende solamente de una subvención al que le puede parecer mal y entonces el año que viene igual no te la dan o simplemente se acaba el dinero y ya no hay subvenciones. Entonces tú, cuanta más comunidad tienes, cuanta más red, cuanta más gente está afectada, implicada, comprometida con lo que tú estás haciendo, más fácil es, ¿no? Pues es como una red P2P, ¿no? Si en vez de estar en una red P2P estamos en una red centralizada, pues cuando al Ministerio de Cultura se le acaba el dinero, se acaban las películas. En cambio, si tú has construido un modelo en el que tu producción se apoya en mucha gente que quiere producirlo, al final, pues igual si uno dice, oye, que ya no me gusta lo que hacéis, pues es uno. Pero está el resto de la red, ¿no? Yo creo que la autonomía te la da la comunidad, el generar algo que está apoyado en más gente, ¿no? Claro, pero en realidad el crowdfunding es eso, lo que intentas es construir una comunidad que te financia. Pero yo me refería a autonomía, lo que dices, o sea, estoy de acuerdo, ¿eh? Pero me refería a autonomía o sea, que mucha gente que igual no puede acceder a subvenciones porque tampoco es tan sencillo. Y mucha gente de la calle, mucha gente de pequeños colectivos, que de hecho, bueno, es que estamos ahora con un documental también con crowdfunding, y o sea, me parece que es mucho más de una manera de crear comunidad y que la comunidad también te financie y participe también, que es una cosa muy interesante, ¿no? Que la gente se sienta implicada en lo que estás ahí, en lo que estás ofreciendo al final. Bueno. O sea, como un móvil... O sea, nosotros entendemos que lo interesante del crowdfunding es eso, es la parte del crowd, de cómo tú buscas nuevas maneras de implicar y también tratar de que las maneras de implicar no sean solo pedir dinero, ¿no? También que a veces suele ser el problema de que seguimos pidiendo dinero a la gente y no buscamos otras maneras de cómo implicarles en lo que estamos haciendo, ¿no? Muchas veces la gente pone dinero porque tampoco le estás ofreciendo poner otra cosa, ¿no? Y quizá una cosa interesante de Eguzki Bideoak es toda la red que tenéis de gente que se compromete más allá de poner dinero, ¿no? Creo que esa parte por eso para nosotros es importante la parte de colaboración distribuida, o sea, porque si no, incluso, yo qué sé, que tú tienes, el dinero que yo tengo es limitado, bueno, también la capacidad de colaborar en cosas es limitada, ¿no? Pero también llega a ser, el crowdfunding puede correr el riesgo ese de quemar la comunidad, ¿no? De cuántas veces puedes pedirle a la comunidad que ponga dinero, tal. Y luego que además pedir una subvención es complicado, pero hacer una campaña de crowdfunding también es bastante complicado. Y no es tan sencillo que una persona de la calle tenga capacidad de sostener la campaña en condiciones, ¿vale? O sea, no es tan... da trabajo y tienes que tener también incluso red para mover la campaña de manera eficaz y tienes que tener ciertas habilidades adquiridas, ¿no? Y que si tú no las tienes vas a tener que buscarte a alguien que las tenga. O sea, que no es jauja, vamos. O sea, que al final implica trabajo y que lo que hace falta es tener ganas como de, ¿no? Eso, como tú decías, de a la hora de repensar Eguzki Bideoak, que hemos estado muchas noches sin dormir, ¿no? Pues desarrollar una campaña de crowdfunding también implica eso, ¿no? Y que gente que tú pensabas que iba a poner no pone, ¿por qué no pone? ¿Cómo volver a mandar el mensaje de otra? O sea, cómo organizar un poco los 40 días de todo o nada para llegar a conseguir llegar al mínimo, ¿no? Y en nuestro caso luego hay otros 40 días que son ya, pues igual para hacer un trabajo más cualitativo, ¿no? Pero que no es como tan... O sea, sí que fomenta esa especie de do it yourself o do it together o el tener más autonomía en cuanto a, bueno, pues si no he conseguido que por aquí me hagan caso, vete a saber
las subvenciones cuando salen, o los que tienen el dinero no me lo quieren dar a mí, pues buscarte otros canales. Para eso, desde luego, es para lo que sirve, ¿no? Y, por ejemplo, para toda la idea esta de prototipos, ¿no? De hacer prototipados, de poner en marcha iniciativas y como no sé cómo se hace, pues lo primero, el crowdfunding puede ser como una buena manera de experimentar, para eso también funciona bastante bien, ¿no? Las redes sociales están empezando ahora a tomar también otro papel en el cine, porque ya hay varias producciones que no terminan con la película. Hasta ahora la película la ves, o la puedes ver en pantalla o la puedes ver en un DVD y punto. Pero ahora Internet nos está permitiendo que las películas no terminan con la película. Y en documental social ya empiezan a verse, o político, empiezan a verse algunas cosas, que son las ampliaciones de las historias. Es decir, sale una producción cerrada en principio como obra terminada, pero luego empieza un remix con ampliaciones sobre sucesivos acontecimientos que van ocurriendo en la historia de lo que se visibiliza o se denuncia, y se siguen haciendo ampliaciones. Y esto aparece en Internet. Entonces la obra no termina con 45 minutos o hora y media, sino que se va abriendo como un árbol de cine que se va co-creando y que no termina, digamos. Es como una cinepedia, para entendernos, o una peliculapedia o algo así. Y respecto a los derechos, mañana vamos a ver aquí The Pirate Bay. No voy a hablar ahora de la película, pero si entráis a su página web, ellos tienen en YouTube una versión de la película, y luego hay una pestañita que pone remix, y entonces tienen otra versión de la película a la que le han quitado una serie de... Es una película documental, unos trozos que estaban sacados de la televisión sueca. Como la televisión sueca iba a cobrar, o sea, no les permitía publicar eso y que la gente lo cogiera y lo remezclara y lo metiera en otras obras, lo que han hecho ha sido sacar un trozo sin eso, que está protegido por derechos, para que la gente, digamos, utilice lo que ellos han grabado y que es lo que ellos quieren compartir y entregan a la comunidad. Pero el resto, que está sujeto a derechos de autor y a explotación comercial y todo esto, eso no se puede tocar, ¿no? Josean, sobre Remis, a lo mejor nos quiere también añadir algo. Bueno, Lo digo porque habíamos hablado de hacer algo sobre... Claro, el concepto de la remezcla, o sea, yo partiría de un punto que me parece importante cuando se habla, pues, del transmedia o de la gente quiere participar o tal, que es diferenciar lo que es un producto cultural de la cultura. O sea, yo si veo un documental sobre la margen izquierda, o sea, yo participo de un contexto social, o sea, y entiendo ese documental como parte de la cultura en la que vivo, de manera que veo el documental. También voy a la fiesta que igual hacen, porque también he ido a los conciertos donde... Es decir, entender el consumo cultural o la cultura son dos conceptos completamente diferentes, ¿no? Interesa propiciar la producción cultural, pero no toda la cultura, o sea, y la sostenibilidad de los autores, pero el tema de los derechos es muchas veces el punto que lastra, ¿no? Que impide que, pues eso, que Pirate Bay pueda usar imágenes de la televisión sueca, que está producida por todos los suecos. Por eso es importante entender esos cambios que tienen, pues, la gente que accede a ver pelis y tal, donde evidentemente con los modelos que han cambiado y la crisis, lo que quiere es participar de otra manera, quiere producir. O sea, la frontera entre ese contexto donde yo produzco cultura o recibo cultura es muy, o sea, se rompen esos límites. Entonces la gente no entiende. De hecho, Pirate Bay, que es, no sé si conocéis, es el portal P2P, es un portal que permite la descarga de películas, y que es como uno de los máximos defensores de lo que sería como el compartir en Internet. De hecho, han creado incluso una propia religión sobre el compartir. Ha fundado un partido político y tiene, o sea, en Europa hay 2 eurodiputados. De Pirate, ¿no? De Pirate Pirán, de la fundación. Es decir, el cambio en estos modelos de producción también es un cambio pues, de los sujetos sociales o de las personas, que de repente entienden que en el nuevo marco en el que estamos
viviendo con Internet, con todas las redes sociales, con la capacidad de poder producir, ven que el contexto y que poder producir o poder acceder a la cultura es un hecho político importante y que tiene que ver no solo con consumir, sino con todo el contexto social en el que viven. Y en ese sentido, la remezcla, el poder manipular. Hoy en día abres el teléfono y estás todo el rato recibiendo información, republicando información. No sé si tenéis la experiencia de Facebook, por ejemplo, de recibes un vídeo, lo republicas. Entonces tú estás, de alguna manera, todo el día recibiendo información y enviando información y combinándola. Claro, que luego de repente vayas a ver una peli y digas, me quiero coger un trozo. No puedes. Si llevas todo el día haciendo lo mismo. Prácticamente, estás en un contexto en el que estás manejando información, imágenes, y de repente llega en determinados momentos donde luego pues te dicen, no puedes sacar una foto o grabar un trozo de este concierto porque tiene derechos. Y tú vas toda la vida grabando y haciendo fotos. Entonces, se produce ahí un crack, yo creo que un gap. El cambio ha venido antes que el contexto de leyes o de cómo produce la industria se pueda acomodar. Y muchas veces ahí pues hay fricciones, la misma que de Pirate Bay, que ha hecho que uno de los creadores que está ahí está en la cárcel ahora mismo. Sí, veréis en la película de mañana todo el proceso del juicio, la fuga, el cierre de los servidores donde alojaban todo el material y demás. Creo que es una película. Y luego tendremos un coloquio muy interesante con un hacktivista que nos va... O sea, un activista hacker o un activista o un hacker activista, no sé cómo, ¿no? Y podremos discutir sobre esto. Teníamos una segunda pregunta, ¿no? La de qué pasaría si una producción registrada con su copyright, etcétera, si eso se podría al cabo del tiempo convertir en Creative Commons, ¿no? Te das por... Pásale, sí. El modelo, digamos, establecido por todo el tema de derechos y tal, y otra cosa es lo que hacemos día a día, ¿no? Que estamos rodeados de un montón de imágenes y secuencias y todo eso que ya nos apropiamos de ellas. Y no... Lo que pasa es que el cine de Hollywood, el cine con mayúsculas, por así decir, mal llamado, no está todavía... No ha llegado todavía a eso, pero es que a día de hoy, incluso en el modelo de negocio, salvo por los derechos de explotación, igual de vender figuras, muñequitos, etcétera, no puede permitirse el hecho de que haya otra empresa que no sea los que ellos deciden que haga figuras de Spider-Man, por ejemplo. Eso es uno de los ejemplos prácticos de por qué en este tipo de super mega producciones pues los derechos están atados y bien atados. Pero digamos a la hora de explotación de imágenes, a la hora de hacer remix y tal, vas a YouTube o a Internet, te bajas la peli, la utilizas, la vuelves a colgar y ya está, ¿no? Pero ahí hay unos intereses comerciales que, bueno, pues no sabemos qué va a pasar mañana, pues en 10 años, pues a saber cómo estarán, ¿no? Pero José ya me ha dado un poco la... Sí, pero realmente lo que pasa es que yo no creo que es así. Tú vas a YouTube, coges un cacho de la película, lo remezclas y ya está, ¿no? Luego entonces viene el que es el dueño y la quita, ¿no? O tú haces un vídeo y le pones la banda sonora de no sé qué, y si esa banda sonora tiene derechos, el que tiene esos derechos, de repente tu vídeo se queda sin sonido porque el dueño de algo... O sea, creo que el problema de la propiedad es que es fundamental y ahora mismo lo estamos manejando de esa manera como natural, ¿no? Y ilegal, ¿no? O alegal. Bueno, no, alegal no, ilegal. O sea, tú al final hacer una remezcla de algo no deja de ser algo entre o inconsciente o político, ¿no? Pero desde luego legal no es. O sea, porque hay cosas que le pertenecen a gente y si tú las quieres hacer en tu casa de cualquier manera no va a pasar nada porque todavía viendo cómo están las noticias, no está claro que todo lo que hacemos está monitorizado y controlado, ¿no? Entonces, todas esas cosas no las podemos hacer. La ley impide que lo hagamos y además, ¿por qué la próxima película de Superman no va a tener modelos con licencias abiertas, ya sea un copyleft o las diferentes modelos de Creative Commons? Pues porque el modelo de negocio no sabemos cuál es, ¿no? Cuando Laura habla, ¿cómo vamos a hacer para que Whisky Video Act sea sostenible, ¿no? Pues el pagar por acceso al documental pues tiene sus complejidades, ¿no? Porque al final lo primero que una licencia libre tiene que asegurar es el acceso a la cosa, ¿no? Entonces, las barreras entre eso, ¿no? ¿Cómo hago yo para dar acceso libre a la cosa a la vez que hago sostenible mi actividad? Pues es que es bastante jodido, ¿no? Entonces,
Pero claro, es como, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues es que no lo tenemos que inventar, y está claro que los que más prisa tienen por inventárselo no son los de la gran industria, porque ellos todavía están tratando de seguir viviendo de los pequeños rescoldos que le queda de lo que eran, ¿no? Pero sí se han tenido que inventar todo el modelo de el marketing post, ¿no? Todo eso de los muñecos y tal, eso se lo inventó la Guerra de las Galaxias, pero cuando lo han empezado, o quien fuese, pero bueno, George Lucas y tal, pero cuando le han empezado a sacar humo es más ahora, ¿no? O sea, es cuando han visto que es que ya la película no es suficiente. Aún no se atreven a liberar la película, pero claro, cualquier día la tendrán que liberar porque la gente va a dejar de ir al cine, pero tienen toda esa cadena. Yo me acuerdo un día, era también en el Free Culture Forum, hablaba el de Filmin, que no sé si conocéis Filmin. Filmin no es una distribuidora de, bueno, o sea, un canal para poder ver películas, y no son necesariamente con licencias libres, pero sí que plantea como una manera de acceder diferente, ¿no? ¿Por qué yo ahora tengo que ir al cine a ver una película cuando realmente en mi ciudad ya no hay cines? ¿Por qué tengo que esperar a que luego la saquen ¿no? ¿Qué estupidez es esa cuando yo tengo que poder acceder ya desde internet mañana si quiero, ¿no? Y él lo que hablaba, que a mí me parece interesante, que era como tú lo que compras como alguien que quiere tener acceso a esa cosa es que compras la licencia, y que compras esa licencia para verla en el cine o para verlo luego en internet. O sea, que creo que va a haber que inventarse esas otras maneras de cómo lo hacemos. Pero claro, o sea, a mí es que claro, siempre la pregunta siempre es que a ver cómo se hace, ¿no? Digo, si yo supiese cómo se hace, amigo. Yo sí quería como recordar que en este contexto esa pregunta es de todo el mundo. O sea, si ITV o las televisiones públicas están en crisis es porque el modelo ha cambiado. Si las productoras de Hollywood están en crisis es porque el modelo ha cambiado. Y Eguzki Bideoak se está planteando esas cosas porque el modelo ha cambiado. Claro, cada uno o cada una de esas problemáticas, o gente que esté pensando, opta por soluciones diferentes. Hollywood directamente lo que intenta es presionar y cambiar las leyes. Cuando no funciona algo, bueno, o crear un lobby o crear como el contexto para seguir produciendo de la misma manera sabiendo que se tiene que transformar. En los casos de las pequeñas productoras, pues yo creo que es donde se está dando las mayores dosis de creatividad de probar modelos. Porque en el contexto en el que estamos yo creo que es un tema de probar modelos de cómo hacer sostenible la actividad de crear o de hacer cine y a la vez recibir un rendimiento económico de ello. Entonces, simplemente quería marcar ese contexto porque frente a la misma problema hay soluciones de continuar haciéndolo de siempre y criminalizar al que no lo hace, o soluciones de seamos imaginativos, imaginativas y pensemos cómo hacerlo. Porque lo que está claro es que hay que encontrar algún tipo de modelo y estamos en un cambio de ciclo donde bueno, pues que habrá gente que encuentre soluciones óptimas, ¿no? Pero alguien tiene que planteárselo. Entonces es muy interesante que estéis noches sin dormir, porque es lo que hay que hacer, creo yo. Sí, la verdad que si nos decís alguna solución, porque siempre tenemos el conflicto entre, claro, cultura libre, hasta qué punto lo que no es gratis puede ser... O sea, ¿cómo hacemos que se pague la producción de algo, ¿no? Pero que a la vez sea justo el precio? O sea, también es verdad que vivimos, yo creo, en una sociedad que creo que falta una labor de pedagogía y la gente tiene que entender que las cosas tienen que ser pagadas. O sea, nada en este mundo es gratis, nada. O sea, todo lo que se produce cuesta algo, cuesta un dinero, bueno. Entonces, claro, tenemos siempre esos debates. De hecho, siempre nos han recriminado varias veces diciéndonos que los DVDs que valen, tenemos desde 12 a 18 euros, la mayoría valen 12, que son muy caros, ¿no? Y un compañero me decía, yo en los 80 me compraba un disco, o en los 90, y valía lo mismo, un disco de música, ¿no? Y, o sea, no hemos subido el precio, pero claro, ¿cómo haces? Y en realidad no es caro, ¿no? Pero también hay que ver un poco, hay prioridades, en qué te gastas el dinero, en qué no. Pero siempre tenemos como ese debate, ¿no? O sea, tenemos muy claro que tenemos que cobrar por lo que estamos haciendo, porque si no, el proyecto no sobrevive. Pero ¿cómo conseguimos que eso sea totalmente universal? La verdad que nos supone, es una complicación muy fuerte para nosotros. Y ya no sabemos, yo no sé si lo que decíamos de cobrar por la visualización de documentales o bueno, material audiovisual es lo mejor, pero es lo que se nos ha ocurrido por ahora. Entonces, claro, tendría que ser algo muy barato para que todo el mundo quiera pagar por ello, pero también tiene que haber un discurso político detrás de decir, o sea, no estamos hablando por derechos de autor, no queremos que seamos
dioses que estamos teniendo una idea súper original. Sencillamente lo que estamos cobrando es por mantener esta web y que sea posible esta estructura que tenga esos contenidos, ese tipo de contenidos, ¿no? Pero es verdad que es complicado y estamos pues todo el rato pensando, buscando, debatiendo y en realidad esto es un experimento. O sea que si tenéis alguna aportación y nos tenéis alguna idea para que eso sea universal y a la vez sea justo, ¿no? Pues os invito. Es cierto que... Ay, perdón. Sí. Perdón. Vamos a ver, no sé si será una aportación real, pero bueno, en lo que yo veo que es lo que hay, lo que había y lo que está pasando ahora es un poco la pataleta contra los abusos de un sistema de patentes muy loco, hecho para unos, para ganar un dinero que yo considero por lo menos excesivo y demás. Entonces, claro que ahora con la pataleta esta y con mucha gente sacando cosas gratis, produciendo, reclamando que para producir no tenga que ser necesario que te contrate Spielberg o quien toque, que tú también tienes cosas que decir o cualquiera tiene cosas que decir y quiere poder hacerlo. Claro, hay una ruptura ahí dices, no funciona el sistema de patentes, es una exageración y se está rompiendo hacia abajo todo el tema, o sea, se pone gratis, algo que también es insostenible, que creo que está ocurriendo no solo en el mundo del cine, sino en open source y en general, vamos. Se rompe un poquito hacia abajo para encontrar el punto medio, esa parte de reparto justo de lo que comentaba también. El poner el justo precio, el poner cuánto tiempo se puede explotar una patente, todo eso es lo que hay que ir encontrando y supongo que será pegándose trastazos como siempre. Más o menos propondrías algo así como que las obras de cine, por ejemplo, pudieran tener un tiempo de derechos de explotación y luego que pasaran o bien a dominio público o bien a licencias libres o algo así. Bueno, fundamentalmente yo creo que lo que se ha hecho siempre, pero lo que se ha exagerado ahora. Hace un tiempo la propiedad intelectual, si mal no recuerdo, tenía un tope de 10 años. Bueno, esto ha ido cambiando, sí. Hubo un tiempo que cuando moría el creador los derechos quedaban libres, después pasaron a herederos y actualmente la legislación española tiene, creo que son 70 años, por lo menos en literatura. En cine creo que anda por lo mismo. Y el problema es que los creadores no pueden cobrar los derechos ellos, porque un creador dice, cobro aquí y aquí no. El problema es de las sociedades de gestión, ¿no? Creo que antes nos hablaba Josian de Exgae, que intenta decir, bueno, las sociedades de gestión están hasta limitando al propio creador la difusión de su obra, que le importe más difundir la obra que cobrar por ello. Yo creo, si me permites, que hay en todo esto una parte de reclamación de la autoría y de reclamación de lo que es justo para el consumidor final y para el creador. Que para mí, evidentemente, o sea, cuando hay una obra que me interesa, que me puede generar ideas, entiendo que, bueno, pues que si a partir de ahí genero dinero, le puedo dar una parte al que me dio la idea, al que me dio el primer peldaño, pero si es para uso particular, yo he hecho mis cosas en plan privado, creo que eso que está bien así, ¿no? Con el pago, con el pequeño pago, el justo pago, pero por un tiempo razonable. O sea, finalmente el saber, el conocimiento, la cultura tiene que recaer en todos y es lo que ahora no está pasando.
Digamos que, por igual contextualizar con lo que decías de los 10 años, es lo que se llama el efecto Mickey Mouse. Disney hizo Mickey Mouse, el personaje, y casualmente cada vez que los derechos de Mickey Mouse van a pasar al común, es decir, todo el mundo podría coger las pelis de Mickey Mouse y comercializarlas, se presenta una enmienda de ley en Estados Unidos que hace que se alargue el plazo, hasta el punto de que en Estados Unidos son más de 70 años. Claro, si mi padre fue Disney, que yo viva de la herencia, de una idea que tuvo, que además es una idea que está extraída de otro lugar, normalmente, como hace Disney, ¿no?, que coge ideas de otros sitios, como El Rey León, que es una película japonesa, hace un remake y luego la comercializa. Pues es un poco ilógico que yo siga viviendo de ese sistema. Pero hay un punto donde, cuando también pasa eso, es ¿quién puede cambiar esa sociedad de gestión? Que es una sociedad, pues como una sociedad donde hay gente afiliada. Y yo en estos debates siempre tengo la misma respuesta, es en las GAE, los músicos, en las entidades de gestión de cine, los cineastas. Es tu asociación. Vota y cambia. Actualmente un cineasta o un músico, cuando se afilia a la entidad de gestión, directamente la entidad de gestión gestiona toda su obra, aunque hubiera producido cosas, imagínate, haces 5 discos y de repente te afilias a las GAE y dices, no, a partir del 6º soy afiliado. No. Todo lo demás también lo gestiono yo. Y solo hay un modelo de gestión, que es el copyright. Eso es lo que genera a veces como cosas perversas, donde yo compongo una canción para una causa humanitaria, pero las GAE cobra. Yo la cedo gratis. Pequeños cambios que deberían surgir de los propios cineastas, como decir, no, es que yo quiero, y esto lo hemos intentado en mesas redondas, yo quiero licenciar algunos temas con copyright y otros con una otra licencia para poder cederlos a uso personal, por ejemplo, ¿no? Pues para una causa soy un cineasta, pero hago un documental para un tipo de organización o de lo que sea, a la que quiero ceder todo. Hay que motivar esos pequeños cambios, pero yo creo que tienen que venir de los propios creadores. O sea, yo no soy cineasta, con lo que yo no puedo ser agente de cambio en ese ámbito. Tiene que ser los propios cineastas los que se den cuenta de que hay ciertos modelos de producción a lo Hollywood, donde llega poca gente, que también son insostenibles. Entonces, ¿cómo generar esa sostenibilidad, tanto en el producir como en devolver lo que se hace y propiciar esos cambios a partir de su propia realidad y encontrar soluciones en cada ámbito? Y en cada ámbito además son diferentes, ¿eh? En la música, en la escritura, tienen contextos completamente diferentes. Yo, la única cosa, igual, a la hora de pensar en cómo hacemos sostenible todo esto, ¿no? Quizá como una especie de laboratorio, quizá nos tenemos que inventar como más licencias, ¿no? O sea, creo que teníamos el copyright y el copyright ha regido nuestras vidas y luego de repente apareció el copyleft como una respuesta al copyright y luego ha aparecido el Creative Commons pero creo que quizá, ¿qué pasa? Que ahora, utilizando algunas de las que hay, por la necesidad que luego tenemos de ver cómo encontramos el hacerlo sostenible, estamos incumpliendo nuestras propias licencias, ¿no? Porque no sabemos cómo hacerlo, pues igual tenemos que inventarnos otra que nos permita ir, que sea marciana y estúpida quizá, pero que es tan marciana y estúpida como la realidad en la que vivimos ese día, ¿no? Y dices, ¿no tiene sentido? No lo sé si tiene sentido, pero es mi herramienta para hoy entenderme a mí mismo en la situación en la que estoy, de que quiero ser libre y liberarlo todo, pero no puedo porque no sé cómo darme de comer a mí y a los que estamos haciendo, y entonces es este puto engendro de licencia, ¿no? Que al fin y al cabo las Creative Commons son bastante engendro, porque hay una que parece el copyleft y otra que es igual que el copyright, pero ya te parece que es como más libre, ¿no? Entonces creo que tenemos como que atrevernos más a tergiversar los modelos, ¿no? Porque estamos dentro de un montón de contradicciones y es como que no, libre, claro que... Y parece como que si te incumples el ser libre ya como que no estás a favor de lo libre, ¿no? Y dices, ya, pero... Entonces yo creo que sí que hay que según te las estás inventando las licencias estas, normalmente ya sueles ver que como que no funcionan, ¿no? Porque otro problema es que tú puedes poner a las cosas la licencia que quieras, pero que es que luego la cuestión por lo que está cambiando el modelo no es por una cuestión política o de licencia, sino porque es que todo se coge de Internet. O sea, hasta ahí tú pones... O sea, ¿no? La gente que más trata de proteger algo, al día siguiente ya está la película para que te la puedas descargar y verla, bien o mal, da lo mismo,
o Harry Potter lo llevan en un camión blindado, sí, pero ya hay alguien que se encarga de ver cómo coger y piratearlo y que esté disponible, ¿no? O sea, que es que lo que da Internet o lo que da las tecnologías es que no es una cuestión de problemas de licencia, los que estamos construyendo licencias somos los que estamos interesados en ver cómo cambiar los modelos de propiedad, pero la red va por otro lado y dice, no, acceso a todo, venga ahí, a lo loco, ¿no? Entonces, aunque queramos, Spiderman no le pondrá, o el Superman o lo que sea, la licencia, pues porque realmente igual no se le ha ocurrido, pero si se le ocurre igual se la pone porque le da igual, porque le pone la Creative Commons más cerrada de todas y ya está, ¿no? Y encima dice que ha puesto Superman en Creative Commons. Creo que la cuestión aquí es problematizarnos más incluso desde los que estamos ahí, como, ¿no? Desde, digamos, la clase obrera de la producción creativa, ¿no? Que tiene que ver cómo realmente generar modos de recursos y recursos libres y cómo poner los modos de producción al servicio de discursos críticos y tal, pero cómo hacemos eso sostenible, ¿no? Entonces, cómo nos tenemos que inventar que las máquinas con las que están produciendo no sé quién, nosotros tenemos que hackearlas para ver cómo hacer y todo eso pues da trabajo, ¿no? Y hay que inventarnos sin tener miedo a cagarla, ¿no? Y entonces dices, he hecho esta licencia, me ha valido para hoy. Pues bueno, para hoy. Y mañana me invento otra que según vas evolucionando en tu propio modelo. Pero para eso hay que poder dedicar tiempo a ello, ¿no? Y nunca se invierte tampoco en I+D de licencias, ¿no? Y luego también tenemos que atrevernos a inventarnos cosas que puedan ser y que dentro de un año diga, mira, este es el idiota que se inventó esa licencia tan estúpida. Ya, pero es que si no, o sea, hay muy pocas, ¿no? O sea, parece como que esas 4 que tenemos ya van a ser y probablemente serán otras. Bueno, son -10, una última aportación y vamos a ir cerrando. Tan solo una pregunta, es un poco retórica. Tomando el ejemplo de Ruski Producció, ¿qué pasaría si hubiera alguien, vosotros has comentado que vendéis vuestros DVDs entre 12 y 18 euros, si alguien cogiese todo vuestro material, que es libre, no se va bajo qué licencia, y lo pusiese en la red de forma gratuita? Ya ha pasado eso. O sea, es como desde lo libre te enfrentas a, bueno, yo también tengo que decir, ¿no? Tengo que comer. Pues pasa que, o sea, nosotros no vamos a ir con el látigo detrás de nadie, obviamente, porque además creemos que la cultura tiene que ser libre y hay que compartirla porque consideramos que eso enriquece la cultura, crea más ideas más interesantes. Ya, el problema es lo que he comentado antes, que yo creo que aquí hay que hacer una labor de pedagogía, de que la gente se dé cuenta de que si una persona tiene que comer de esto, eso hay que pagarlo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, con Internet eso en realidad es un modelo tan, bueno, no, iba a decir nuevo, no es nuevo, pero es tan impredecible, ¿no? O sea, no sabes qué va a pasar, es una cosa incontrolable. Lo que intentamos es que nos llegue el dinero antes, o sea, una vez que ya está lanzado el DVD, en este caso, ya lo que suceda es incontrolable. Pero lo que intentamos es que se pague antes, por ejemplo, con crowdfunding. Estamos ahora con un documental en una plataforma de crowdfunding. O sea, que se cubran ciertos gastos antes. Y luego también que la gente se dé cuenta de que tiene que pagar ese dinero, que en realidad no es tanto. Pero sí, es que en realidad la cultura no se puede controlar. Y en realidad yo creo que eso es lo más interesante de esto, ¿no? Que es no sé, como el agua que se expande, no sé. Es que nuestro modelo de negocio no puede estar por delante de que la cultura sea libre. O sea, al final es muy jodido, pero hemos decidido como actitud política que la cultura es libre, ¿no? Entonces, eso nos da muchos problemas a la hora de pensar en modo de negocio, pero pues mañana podemos tomar otra decisión, ¿no? Que es estar a favor de Mickey Mouse. Pero realmente la gente puede coger el documental y ponerlo en Internet porque la licencia le da derecho a hacerlo. Entonces, es que no es ningún problema, es lo que la gente tiene capacidad de poder y deber hacer, ¿no? Claro, entonces eso es así, que dices, joder, qué cabrones, lo han colgado ya y lo podían haber esperado un mes. Bueno, ya, pero tú a veces, ¿no? Es una contradicción esa, ¿no? En la que vives de yo necesito comer, tal, que esperen a colgarlo un poquito, tal. Sí, ¿no? Es como, yo qué sé, nosotros cuando estábamos con Goteo, y ya me cayó, ¿eh? Nosotros hemos liberado el código, pero es que antes de que saliésemos con la web, la gente solo preguntaba, ¿cuándo liberéis el código? ¿Cuándo liberéis el código? ¿Cuándo liberéis? Coño, ¿cuándo me vas a venir a ayudar a acabar el código? Joder. O sea, primero ven, ayúdame a ver cómo lo acabo y a ver cómo lo empaquetamos para liberarlo bien y no me estés todo el puto día dando la matraca con cuándo lo voy a liberar. Porque es que también hay como, ¿no? Esa especie de, hostia, tío, ¿cuándo lo voy a liberar? Déjame a ver, ¿no? O sea, que a veces también desde el entorno ese como más libre, es como que te están ahí machacando, ¿no? Como, bueno, vamos a ver la libertad un poco de sostenibilidad, ¿no? Y no solo para exigir, sino también para dar, ¿no?
Tenéis mucha más información en los links de la página web del festival, donde tenéis link a Goteo, a Eguzki Bideoak y a Tabacalera, y bueno, seguramente hay otros enlaces. También hay, ahora mismo, podéis leer también una línea en la P2P en la que tanto Josian como Ricardo están implicados, y sobre un modelo de economía sostenible en Euskadi que está lanzando Ricardo en estos momentos también. Sostenible. Quisiéramos. Y mañana vamos a continuar con un coloquio. No será mesa redonda, será un coloquio, como os decía antes, y vamos a abordar a partir de la película de Pirate Bay, que como os decíamos es uno de estos lugares donde la gente se descarga películas, música, libros, etcétera, que tú lo tienes en tu casa, tienes ahí toda tu información y la pones a disposición a través de unos programas que te instalas. Y a lo mejor otra persona en otro punto de la península o del mundo, pues se puede descargar eso y a la vez tú te descargas lo suyo. Eso es más o menos el Pirate Bay. Entonces, a propósito de esta película, tendremos un debate sobre Internet, la legalidad, la libertad, la legalidad y la ética, que han estado por aquí paseándose por encima de la mesa, y desde luego pues hace falta una ética y una educación de decir, bueno, vamos también a respetar a la gente que trabaja para esto, y vamos a comprar un DVD o vamos a comprar, aunque lo pueda ver por internet, ¿no? Bueno, pues como hemos de cerrar la casa, muchas gracias por estar atentos en el coloquio, y mañana lo único que estaremos a las 7 de la tarde. Pues nada más. Adiós. Eskerrik asko.